Hola, bienvenidos plomovidentes como siempre a tu programa Plomo Parejo. Hoy tenemos como invitado al coronel del ejército en situación de retiro, Antonio María Guevara Fernández, oficial de Estado Mayor y experto en planificación. Pero antes de hacerle la primera pregunta, yo quiero que escuchen un sonido que es bastante orientador para iniciar el programa con nuestro invitado, el coronel Antonio María Guevara Fernández. Escuchen. Torres Curso, muy buenos días, buenas tardes, ahorita. Mira, Torres, en vista de todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Te digo que yo fui entrenado por los comandos del SEBIN, antigua disciplina, y yo trabajé en frontera, hermano. Y si no tiene una logística, sea comando o no sea comando, la FARC tiene 60 años trabajando en la selva, hermano. Y para entrar a esos territorios hay que saber, primero, tener una buena inteligencia, tener unos buenos contactos dentro de la misma población, quienes son los verdaderos, como digo yo, los verdaderos hombres que van a echarle piernas, pero no está fácil, ¿veis? Comando o no comando, lamentablemente fallecieron. No hubo planificación, no hubo coordinación, faltó equipo, etcétera, etcétera. Hay muchos detalles allí que nosotros, como venezolanos y entrenados, tenemos que ver. Pero yo te digo una cosa, en el Teatro Operaciones número 1, Guasbolito, ahí estaba un general y nosotros trabajamos en coordinación con los WOPER, comandos de la ICIT, comandos de la Guardia Nacional. Para ese entonces creo que también estaba el BAE allí. Se hizo no digamos un equipo, se hizo un equipo de unos 300 hombres, y de esos 300 hombres habían explosivistas, habían francotiradores, había avanzadas medias, avanzadas en guerrilla y contraguerrilla, y nosotros hicimos operaciones en Guabolito, en Gualfita, y se determinó, pues, y estábamos constantes, había una planificación, había unos seguimientos. Pero después del 2008 para acá, cuando Chávez gana la presidencia, para ese entonces ahí estaba en el Teatro Operación número 1, estaba el general Medina Gómez. Él se pronuncia en la Plaza Altamira. Una vez que él se pronuncia en la Plaza Altamira, esos grupos fueron desintegrados, pues, o sea, cada quien lo mandó para su casa a todo el mundo. Y bueno, o sea, estaba haciendo el trabajo. Para ese entonces también estaba Rodríguez Chacín, que era también parte de uno de los grupos de los UOPE, él era de la Marina. Y había un general, un capitán de fragata también, que era el que estaba comandando los grupos. Pero o sea, había una planificación. Habían tanto comando del DECI, comando de UOPE, comando de la Guardia, y etcétera. Y se hacía un buen equipo, pues. Pero lamentablemente la FARC tiene muchos hombres, y más que todo, ellos tienen mucha experiencia con minas personales, lo he dicho, con bombona de esas GLP, que esas son un peligro inminente en las bombas caseras, pues, digamos así. Entonces es lamentable que esté pasando cosas, así como estamos viendo los videos, como estamos viendo, escuchando los audios, y eso está ocurriendo allá, porque yo tengo gente allá y hay gente que está allá ahorita, y es lamentable que estamos pasando esta situación. Ahora aquí el coqui, ahora otras cosas, pues. Bueno, te quiero mucho, buen provecho. Bueno, ustedes están escuchando la opinión de un experto en seguridad o un comando que trabajó en lo que diríamos la Cuarta República, pero en lo que es la revolución, la Quinta República, resulta que Venezuela tiene desplegadas unidades de todos los componentes de la Fuerza Armada a lo largo y ancho de la geografía nacional. Y específicamente en la frontera, pero en la frontera de Venezuela con Colombia, en la zona de Apure, donde está la victoria del Frente Arauquita, ahí siempre han habido unidades del Ejército y de la Guardia Nacional. Por si fuera poco, también hay comandos del Ejército, de la Armada y de la Guardia Nacional. Los miembros de estos comandos son entrenados para operaciones en zonas urbanas, en zonas rurales y en guerra irregular. Entonces yo le pregunto a mi invitado, ¿cómo es eso que han sido atacadas las unidades venezolanas en esa zona de la frontera y por si fuera poco, han sido emboscadas también?
Lo escuchamos, mi coronel. Un cordial saludo, Iván, extensivo a tus consecuentes seguidores y muchas gracias por la invitación. Yo suscribo por completo todo lo que se dice en el audio que acabamos de escuchar. Yo solo voy a abundar un poco más sobre el contenido, colocándolo en unos contextos. En primer lugar, el contexto histórico. Desde hace 60 años, que es el tiempo de vida organizacional de la FARC, más el del ELN, hay una experiencia de combate que hace un valor agregado a la hora de establecer un poder relativo de combate favorable para la guerrilla cuando se vaya a establecer una confrontación. Esta zona de la que estamos hablando siempre fue controlada militarmente del lado venezolano, del colombiano no. Eso fue así hasta 1998. En segundo lugar, el contexto económico, lo que le da valor a la pregunta de por qué se está peleando en esa zona y lo que representa. El departamento de Arauca del lado colombiano y el estado Apure del lado venezolano tienen una importancia agrícola, pecuaria y petrolera de primera prioridad. Pero además, si tú le sumas a eso la extorsión, el narcotráfico, el secuestro y el contrabando de minerales estratégicos, entonces eso genera unos ingresos de primer orden desde el punto de vista de millones de dólares que hacen del control de esa zona un objetivo de prioridad fundamental. En tercer lugar, vamos a hablar del contexto político. El régimen venezolano es un conglomerado criminal global del cual forma parte la guerrilla colombiana y países como Cuba, China, Rusia, Turquía e Irán. Eso está afiliado a una entidad que llaman el Foro de Sao Paulo o el Foro de Puebla, que establece los dictados para alcanzar el poder e implementar el socialismo del siglo XXI a nivel latinoamericano y a nivel global. Entonces, todo eso está por encima del bienestar y de la riqueza del pueblo venezolano y por encima de todo escrúpulo para alcanzar el poder y para sostener a la revolución bolivariana en el poder. Ese es el contexto económico, el contexto político, perdido. Y luego está el contexto militar, que este es el más importante y el que precisamente alude a parte de lo que aparece en el audio. Desde 1998 se ha establecido un entendimiento político con la guerrilla colombiana que ha cambiado el concepto operacional para la zona. La FARC y el ELN dejaron de ser los enemigos y ahora son los aliados para garantizar la permanencia del régimen en el poder, pero además para que el régimen los ayude a ellos a llegar al poder el próximo año, 2022, por la vía de las elecciones en Colombia. Luego, entonces, está el tema de que la Fuerza Armada Nacional desde hace mucho tiempo dejó de ser el centro de gravedad y soporte del régimen desde el 11 de abril del 2002 y este se ha desplazado al pranato, a las megabandas, a la delincuencia común empoderada, a los colectivos paramilitares y por supuesto a la guerrilla paramilitar. Entonces los militares venezolanos dejaron de ser apegados y cumplidores del artículo 328 de la Constitución y ahora son el brazo armado del Partido Socialista Unido de Venezuela. En Apure, ¿qué es lo que está ocurriendo en Apure? En Apure son los mismos actores, el mismo terreno, el mismo valor económico de la zona, los mismos planes, los mismos combatientes, pero quienes diseñan el concepto, que son el alto mando político y militar de la revolución, son distintos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estos tenientes coroneles, mayores, capitanes, tenientes y la tropa está combatiendo a un enemigo con unos planes, ¿verdad? Con unos planes, pero este es otro tipo de enemigo. De allí que estos resultados favorecen, por supuesto, a la guerrilla en sus dos disidencias y a su organización de fachada, pero también favorece al régimen de la Revolución Bolivariana y a la Fuerza Armada Nacional, el sector radicalizado y político de la Fuerza Armada Nacional, encabezado por el ministro Padrino López
¿Quiénes son los perdedores? Los cuadros operativos que están combatiendo en la zona, que ponen los muertos y que ponen los heridos. De manera pues que suscribo con todos los puntos y con todas las comas la exposición del audio. Bueno, continuamos con nuestro invitado, el coronel Antonio María Guevara Fernández, oficial del Ejército y de Estado Mayor. Yo le preguntaría lo siguiente: para que no suceda esto, o por lo que sucedió, o como se quiera ver, ¿qué es lo que está fallando o que no está funcionando bien allá en el Ministerio de la Defensa, en la SODI, que es la Zona de Operaciones de Defensa Integral, o en el nuevo Teatro de Operaciones Especiales reaperturado, motivado pues a lo que ha sucedido allá en la zona de la Victoria? Escuchamos su respuesta. Bueno, mira, si esa pregunta la respondemos con los referentes institucionales de las antiguas Fuerzas Armadas Nacionales hasta 1998, la respuesta es que se falló en todo. En el Ministerio, en la SODI recientemente activada, en los jefes militares responsables de conducir las operaciones militares en el Estado Apure, en la planificación y en la ejecución de los planes. Se falló en todo, pero repito, tomando como referencia las viejas Fuerzas Armadas. Pero si nos atenemos a los postulados políticos, militares de esta nueva Fuerza Armada Nacional y el contexto de los acuerdos del régimen con la guerrilla colombiana y la situación política interna en Colombia, no se ha fallado en nada. Los resultados expresados en militares venezolanos muertos y heridos, daños a equipos, desplazados civiles venezolanos hacia Colombia y control territorial de la guerrilla en esa zona del Estado Apure, podemos concluir que esta operación fue un éxito. Ojo, respondiendo la pregunta con los referentes de la nueva realidad de una Fuerza Armada politizada y orientada a contribuir a obtener los objetivos políticos en la subregión. Bueno, continuamos. Yo le pregunto al coronel Guevara, ¿hay coordinaciones entre los componentes de la Fuerza Armada? ¿Hay coordinaciones entre las unidades que están acantonadas en la zona de la Victoria? Cada quien tiene clara cuál es su área de responsabilidad. Yo lo pregunto porque fíjese bien, yo quiero que escuche este sonido para que usted nos dé la respuesta. Escuche. Marico, se pasaron la orden de operaciones por el forro de las bolas. Por el forro de las bolas pasaron la orden de operaciones. No llegó la aviación, no llegó nadie. Esos chamos estuvieron entrompando casi 7 horas, huevón. 7 horas. 7 horas estuvieron entrompando esos chamos. Y no llegó nadie a prestar el apoyo. Las comunicaciones, yo me imagino que nadie escuchó nada. Nadie, hermano. Y están de la charca a 3 esquinas, están como a 25 kilómetros. O sea, un coño, hermano, un coño. Y tú vas a montarte en un helicóptero y ves lo que está pasando abajo, hermano. Coño, hermano, con 3, 4 helicópteros artillados, mucho, fuese sido mucho lo que hubiese hecho. Porque esa gente hubiese retrocedido bastante. Pero nada, hermano, nada. Hay carajos todavía desaparecidos, hay carajos que los han mandado con los ojos, sin ojos y sin lenguas para Guajuelito, los coños de madre, los guerrilleros. Eran 34, eran 13 que llegaron a 15, 16. Hay 9 batidos y hay 4 o 5 que todavía no aparecen. Que se especula que están escondidos en fincas o por ahí, esperando que baje la vaina para poder salir. Hubo un carajito que llegó con 3 tiros en una pierna. Imagínate, échale bola. Y estos son los mejores entrenados de la Fuerza Armada, los comandos de la Armada y del Ejército, imagínate. Bueno, hay gente abandonada, lo escuchamos, mi coronel. Bueno, mira, yo voy a seguir montado sobre la respuesta que te di anteriormente. Por supuesto que sí hay coordinaciones. Lo que se evidencia de este otro audio que oímos es que ese abandono de los cuadros operativos, me refiero a las unidades que están en la zona caliente combatiendo, pues, es que los otros mandos en la ADI, o sea, el área de defensa integral, la zona de defensa integral y la región de defensa integral, y especialmente la que se acaba de activar, tienen un cortocircuito con los combatientes, pues.
el ruido en las comunicaciones entre quién comanda y quién combate, eso no es casual. Y eso confirma que estamos en presencia de una operación de propaganda y contrapropaganda diseñada por la pulida y refinada maquinaria de inteligencia y contrainteligencia del régimen, que se está ejecutando una operación de propaganda y contrapropaganda que se está ejecutando con el respaldo de los altos jefes militares encabezados, por supuesto, por el ministro Padrino. Esto es lo que se conoce en esa zona de Apure y Arauca como un falso positivo. Desafortunadamente, los muertos los está poniendo la Fuerza Armada, que le está sirviendo de sparring a la guerrilla colombiana. Un triste papel para la Fuerza Armada Nacional, inducido por el ministro Padrino López. Coronel Guevara, el personal que fue atacado y emboscado en diferentes sitios de La Victoria, en la frontera de Apure con Colombia, están hablando de que fueron traicionados, que fueron vendidos a la guerrilla. Pero lo más grave de lo que ellos están diciendo es que ellos fueron traicionados y que la traición vino del ejército. Pero también están hablando y están diciendo que está involucrado un general. Yo quiero que escuche usted, porque esto no lo digo yo, lo están diciendo las personas que estuvieron en el lugar de los hechos. Escuche. Montilla no salió, a Montilla le suspendieron la salida de Guri para allá. El niño está ahí en Guri ahorita. Y bueno, van para la actividad del sepelio de estos chamos. Lo que sí es que todo ese destacamento que salió con la Cóngora, todos, solamente llegaron 3 vivos que lograron escaparse de la emboscada, porque al parecer fue que le tiraron una emboscada por información que datió nuestro mismo ejército. Échale bola a los coño de madres malandros, esos guerrilleros de mierda. Ustedes me disculpan el lenguaje, pero no soy yo. Lo escucho, mi coronel. Bueno, mira, esta es otra ratificación de la respuesta anteriormente expresada. El tema de la traición en los altos mandos militares arranca, en primer lugar, por su incumplimiento de la norma constitucional contemplada en el artículo 328 de la Carta Magna. Eso es así de película, pues. Desde allí se arranca la traición. Los combatientes militares en la zona solo están sirviendo de carne política para el cañón de la guerrilla. Esto que estamos viendo y oyendo a través de las redes sociales sobre lo que está ocurriendo en el estado Apure, en el sector de La Victoria, frente a Arauquita, del lado colombiano, es un falso positivo montado por el régimen para beneficiar a la disidencia, entre comillas, liderizada por Iván Márquez. Eso que llaman la nueva Marquetalia. Allí reside la traición de los altos mandos militares a los cuadros medios e intermedios, tenientes coroneles, mayores, capitanes, tenientes y soldados, quienes son los que están poniendo los muertos en la zona de combate para arrimar réditos políticos al acuerdo entre la revolución bolivariana y la guerrilla colombiana. Los muertos nuestros, los que estamos poniendo la Fuerza Armada Nacional, son los famosos daños colaterales. Yo ratifico que esto que está ocurriendo en el estado de Apure en este momento es un falso positivo. Bueno, fíjense bien, ante todo lo que ha sucedido, Maduro no dice nada, se ha quedado callada. En boca cerrada no entra en mosca, dice Maduro. Pero por si fuera poco, el ministro de la Defensa, Padrino López, tampoco decía nada y optó después, de manera tardía, por presentar un comunicado donde se demuestra la ignorancia de lo que sucedió ahí, porque dejaron los cuerpos abandonados, no los habían identificado, y aparte de eso, no se dio una respuesta contundente. ¿Cuál es su opinión? Mira, Iván, como dice la salsa que canta Héctor Lavoe, esa risa no es de locos, te estás riendo de mí. Ese silencio de Maduro y esa indiferencia del general Padrino no son casuales.
son causales. Ellos saben que los objetivos establecidos en el diseño político y estratégico del plan militar que se está ejecutando en Apure se están alcanzando al 100%. Se está garantizando la permanencia en el tiempo de la Revolución Bolivariana en Venezuela y se está abriendo un importante espacio para que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia alcancen el poder en el vecino país en mayo de 2022. ¿Para qué exponerse a declarar y salirse del guión construido? Al régimen le ha funcionado perfectamente el manejo de las verdades convenientemente, la difusión de medias verdades y la siembra de mentiras. En este caso, la opacidad comunicacional y el control e intensificación de la opacidad comunicacional a través de las redes sociales es un plus que ellos explotan de manera muy eficiente a través de sus pulidas y refinadas maquinarias de inteligencia, de contrainteligencia y de operaciones psicológicas. Así han funcionado durante 22 años en Venezuela y así han funcionado durante 62 años en la Revolución Cubana. Bueno, ya para finalizar, yo tengo una última pregunta que me parece importantísima. Fíjense, en esa pelea que hay en ese territorio, quien ejerce la autoridad parece que es la FARC disidente o EP, Ejército Popular. ¿Usted no cree que se podría dar una figura que se dio en Colombia en la época de la guerrilla también, donde ellos tenían una zona de distensión? Ellos mandaban ahí, ejercían autoridad y nadie podía entrar ahí. En el caso venezolano, si todavía ese territorio no lo ha tomado totalmente la guerrilla de la FARC, ¿usted no cree que podrían tomarlo a futuro, puesto que se ve la minusvalía de las Fuerzas Armadas y la falta de autoridad por parte del régimen venezolano? ¿Usted no cree que a lo mejor perdemos ese territorio como se perdió Guyana y esa gente funda ahí un estado narcoterrorista? Aprovecho y le doy las gracias a mi coronel por haber estado aquí en Plomo Parejo y escuchamos su respuesta. Bueno, te ratifico mi agradecimiento por tu invitación a tu programa, Iván. Esa pregunta que acabas de hacer puede resumir exactamente lo que está pasando en Apure. Históricamente, esa zona del lado colombiano ha sido control de la guerrilla. Del lado venezolano, como dijimos inicialmente, las Fuerzas Armadas venezolanas hicieron un muro de contención hasta 1998. El ejercicio de la territorialidad y la soberanía se garantizaba con la presencia militar y las operaciones de combate a través de dos teatros de operaciones, uno en Guadualito y otro en el Guayabo. Después de 1998, con la llegada de Hugo Chávez al poder, eso cambió. Los acuerdos políticos entre el régimen y la guerrilla alentaron la penetración pasiva de la guerrilla colombiana a territorio venezolano. Los militares venezolanos desde entonces solo combatían a los paramilitares colombianos y a la delincuencia común. De hecho, se estableció una suerte de convivencia entre la guerrilla y la Fuerza Armada. Solo faltaba el chispazo que entregara el testigo del control de la zona por completo a la guerrilla. Eso es lo que estamos viendo en este momento en Apure. Del lado colombiano, la disidencia, entre comillas, de Gentil Duarte ejerce soberanía y ahora del lado venezolano, la de Iván Márquez es la dueña del patio. Y en general, ambas suman para ilustrar lo que es la nueva Marquetalia, que está comprendida en los departamentos Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca, Guainía y Bichada en Colombia, y estados Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, Amazonas y esa lengüeta geográfica que penetra el corazón de Venezuela por el estado Guárico. Esa, mi estimado Iván, la nueva Marquetalia. Eso es un planteamiento político y militar para garantizar la permanencia de la revolución bolivariana en el poder en Venezuela
y el triunfo electoral de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en Colombia. Eso lo podemos conversar en otra oportunidad. Un cordial saludo para tu audiencia.